Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Hag Sameach, amados. Cuando entré a la sinagoga me dio mucho gusto ver el número del pueblo que está reunido, Baruch Hashem. Sobre todo, amados, porque hay algo que es bien interesante y en este Shabbat me permitía el Eterno, toda Rabá, reflexionar. Yo he visto a gente que se ha acercado al Eterno porque desea casarse. Yo he visto a gente que se acerca al Eterno porque tiene algún problema. Yo he visto a gente que se acerca al Eterno porque tiene un familiar enfermo. Yo he visto a gente que se acerca al Eterno porque tiene necesidad económica. Yo he visto a gente que se acerca al Eterno porque algo le ha nacido en él o en ella y ha sido de buen corazón. Y he visto a gente que teniendo un linaje se ha acercado al Eterno, no obstante su familia lo haya dejado. He visto a gente que no teniendo linaje, de todos modos ha decidido por seguir al Elohim de Israel. Pero he visto que no importa cuál haya sido el motivo por el cual la gente se haya acercado, si a final de cuentas ha podido perdurar, ha sido por una razón, y esa razón, a final de cuentas, si ha perdurado, ha sido en gran medida porque el Eterno ha podido demostrarle su amor, y esa persona a su vez ha podido igualmente dárselo. Así es que en este día que he entrado a la sinagoga y he visto tantos, creo que son pocas las fiestas en las cuales podemos ver tantos y entre semana. Y no me deja de dar gusto, y yo me imagino al Eterno que ha escrito en su palabra que el día de hoy es un día de santa convocación, en el cual su pueblo se reúne, nuevamente en el cual su pueblo se reúne. Hace no mucho tiempo yo platicaba con una persona que yo sé que ama al Eterno, pero no ha decidido seguir el camino de su propia religión y no la voluntad del Eterno. Y hablando del Shabbat, yo le decía, es que el Shabbat es para los hijos. Y cuando le dije esta frase, se impactó y se quedó prácticamente muda como media hora, después de que yo seguía hablando de las cosas del Eterno. Y después en su reflexión me decía, es que me dolió muchísimo que me hayan dicho que el Shabbat es de los hijos, ¿qué acaso yo no soy hija? Y yo le decía y le reiteraba, el Shabbat es de los hijos. Y el día de hoy esta fiesta es de los hijos. Y cualquiera que nos hayamos acercado al Eterno, cualquiera que haya sido la intención por la cual nos acercamos, y el día de hoy estamos haciendo su voluntad, nos une algo que tenemos en común, y eso que tenemos en común, ¿saben cuál es, amados? Eso que tenemos en común es que cualquiera de nosotros, habiéndonos dado cuenta o no, hemos decidido darle nuestra voluntad al Eterno. Reza un dicho popular que nadie escarmienta en cabeza ajena. En estricto sentido, el pueblo de Israel ha tenido a bien recibir la Torá con el objetivo de que no escarmentemos, de que escarmentemos en cabeza ajena. Otra vez. El Eterno nos ha dado su escritura, su sagrada palabra, con el objetivo de que nosotros sí escarmentemos en cabeza ajena. Y por eso está escrito que dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que no caigamos como cayeron algunos, de que no estén postrados como estuvieron algunos otros. En fin, por eso el Eterno nos ha dejado las sagradas escrituras. Así es que el día de hoy tendríamos nosotros nuevamente la alternativa de demostrar efectivamente al Eterno que Él es nuestro Rey y como Rey nos ha dado un mandato y ese mandato nosotros lo cumplimos, o la segunda alternativa, hacer nuestra voluntad. Y esta voluntad estaría implicando cualquier otra cosa diferente a la voluntad del Eterno de convocar a su pueblo el día de hoy. Y por ello es que tenemos algo en común nosotros, y eso que tenemos en común es que en estricto sentido, si no nos hemos dado cuenta, cada uno de nosotros lo que tendríamos en común es de que estamos cediendo nuestra voluntad y nuestros deseos por los deseos del Eterno. Algunos lo hacemos mal
algunos lo hacen mejor, algunos lo hacen con mayor decisión y otros tal vez conforme a su beneficio. Algunas cosas les conviene y las hace, algunas cosas no les conviene y entonces no hace la voluntad del Eterno. Pero el Eterno lo que desea, y eso es definitivo, es darnos y darnos lo mejor. Como padres amados, yo me confieso que muchas veces he querido darle siempre lo mejor a mis hijos, pero hay veces que no he podido. Hay veces que no necesariamente les he dado lo mejor a mis hijos. Y como padre, al ser falible y a intentar darle lo mejor a mis hijos, mi deseo es darle lo mejor, pero no necesariamente ese ha sido el resultado. Pero el Eterno no se equivoca, y esa es la confianza que yo tengo. El Eterno ha dado lo mejor para sus hijos. De tal manera que hay gente que no le gusta cantar, pero hay otra que se deleita cantando. Y no importa que sea ya enfrente de un concierto, se deleita cantando. Y el Eterno nos ha dado el canto porque es lo mejor. En esa confianza yo estoy. Y aunque me guste o no me guste, a final de cuentas sé que es lo mejor para mí. Lo mismo que la danza, lo mismo que el día de hoy convocarnos para reflexionar en un tema que quisiera yo transmitirles y que se basa justamente en el libro de Malají. El Shabbat pasado, nosotros hemos vivido lo que vendría a ser el Shabbat Agadol. Todavía discutíamos con Rab Ari al respecto de la fiesta de Pesaj, en torno a ello, pero es definitivo que el Shabbat pasado fue Shabbat Agadol. Y el libro de Malají nos habla al respecto de la intención que tenía nuestro pueblo de dar una lectura previa a lo que vendría a ser la fiesta. Y esta lectura previa solamente corresponde en la Haftará al libro de Malají, capítulo 3, pero a partir del versículo 4. Y cuando yo reflexionaba, ¿por qué a partir del versículo 4? Bien, quisiera que entendiéramos todos, amados, que de acuerdo a mi humilde opinión, y ruego que al Eterno algún día, si tengo yo la razón, me lo confirme, creo que nuestro pueblo, el pueblo en su tradición, como han sido y hemos sido como pueblos vituperados y lastimados por causa de un nombre, en este caso por el nombre de Jesús, y que incorrectamente se ha entendido ese personaje histórico, y además que la voluntad del Eterno lo ha traído para nosotros como el Mesías, el judaísmo tradicional ha intentado a toda costa quitar cualquier vestigio que se asemeje al Mesías, con una festividad particular, y ninguna otra festividad como esta, el judaísmo tradicional ha intentado separarlo por completo. Y un buen ejemplo, a mi juicio, es este. El libro de Malají, casi todas las Haftarot comienzan con un capítulo y el primer versículo. En el peor de los casos comenzarían con el segundo versículo porque la idea la concluyó el primer versículo de lo anterior y comienza una nueva idea a partir del segundo versículo. Pero en esta ocasión yo quisiera tratar de entender por qué nuestro pueblo omitió leer desde el versículo número 1 de Malají, en donde dice lo siguiente: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien ustedes buscan, el ángel del pacto a quien desean ustedes. Nuevamente, he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará camino delante de mí. ¿A qué les suena esto, amados? Es definitivo que quien tendría que preparar el camino antes de que llegara el Mesías sería justamente Eliyahu, ¿verdad? Que simbólicamente se utilizaría ese nombre para denotar a lo que vendría a ser Yohanan Amadbil. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que comienza la porción de la Haftará diciendo que vamos a celebrar Pesaj, y Pesaj inminentemente hablando del Mesías, y que ese previo sería antecedido por un personaje, y este personaje obviamente estaría hablando de él. Y dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y esas dos interrogantes son bien interesantes porque miren, está diciendo, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Sabemos que previo al advenimiento del Mesías, y Rabí Ari Jacob lo compartía muy bien la vez pasada, en donde él citó varios pasajes en donde dice que previo a la llegada del Mesías vendrán tiempos difíciles, guerras, rumores de guerras, temblores, situaciones violentas en todo el mundo. Y obviamente todo esto lo acompaña un aspecto interesante, que el amor de muchos se enfriaría.
Ahora, yo no quiero decir que este tiempo en el cual estamos viviendo, que hay terremotos, temblores, necesariamente nos está hablando de este tiempo. Y no quisiera ser escatológico ni mucho menos. Pero no cabe duda que como que los tiempos muchas veces son como probaditas. Como probaditas en las cuales hemos vivido crisis, ahorita estamos viviendo crisis. Hemos vivido con anterioridad terremotos, temblores y demás, hoy en día lo estamos viviendo. Pero como si fueran como que ejercicios que el mundo estuviera necesitando como para reflexionar. Mi esposa me decía, es que en este tiempo en el cual hay los temblores, me decía, sin duda alguna la gente se va a volver más religiosa. Y yo discrepaba con ella y le decía, ¿cómo lo sabes? Yo no he visto que la gente más pregunte, yo no he visto que la gente más se acerque. Al contrario, si yo tan solo pudiera decir en Veda Derech, yo he dicho que la gente más se ha enfriado en Veda Derech. ¿Y por qué? Cuando en realidad, a final de cuentas, estamos viviendo guerras, rumores de guerras, situaciones difíciles, crisis. Y fíjense lo que dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Como si el tiempo de poder estar dispuestos para tiempos diferentes requiriera algo más que la sola voluntad del hombre. Y dice, ¿o quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Y luego dice, ¿por qué? Porque Él es un fuego purificador y como jabón de lavadores. Otra vez, es un fuego purificador y jabón de lavadores. Cualquiera que leemos las Sagradas Escrituras, sería muy fácil que se nos olvidara que las primeras palabras de Rabbi de Yohanan Amadí fueron, hagan teshuvah. Y las primeras palabras de Rabbi Yeshua fueron, hagan teshuvah, esto es arrepiéntanse. Esto es, nos tenemos que arrepentir. Pero si nosotros preguntáramos cuándo nosotros nos hemos arrepentido, amados, pudiéramos recordar rápidamente Kippur, pero cuándo a lo largo del año pudiéramos estar recordando que nos hemos arrepentido de una manera constante y continua. ¿Cuántos de nosotros nos hemos superado a nosotros mismos? ¿Cuánto hemos cambiado nosotros mismos, reconociendo que estamos mal en un área y ahora diciendo, quiero ser mejor? Mi esposa se levantaba el día de hoy y agarraba una cosa y la volvía otra vez a poner en su lugar y decía ella misma, tengo que cambiar. En algo que ella se tiene que superar, pero ¿cuántos de nosotros hay tantas áreas en las cuales nos tendríamos que superar? Y dice que el Mesías vendría con el objetivo de ¿qué? Dice, como fuego purificador. Ahora, yo me he tomado varios de estos versículos, tomando palabras en el hebreo y tratando de buscarlas para entender. Cuando yo vi esta parte, me trajo a colación el libro de Marcos capítulo 1 verso 2, en donde dice, como está escrito el profeta Yesaya, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas, sus caminos. Y es un llamado a todos nosotros, que lo que tenemos que hacer es enderezar el camino. Y dice, llevaba a Yohanan a la inmersión a la Tevilá en el desierto y proclamaba la Tevilá por arrepentimiento, para perdón de pecados. Acudía él a toda la provincia de Judá y todos en Jerusalén y todos bajaban a la inmersión por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y nuevamente pregunto yo, siempre sería habitual recordar el arrepentimiento de pecados para aquellos que no están adentro, pero para nosotros que estamos aquí, amados, ¿qué tan habitual es estar recordando que lo que necesitamos es estar bien delante de Akadosh Baruj Hu? Dice el verso 2 de Malají, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién estará de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Y sigue diciendo, Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví. ¿Qué quiere decir eso? Miren, amados, si hay dentro de las Matot, dentro de las tribus, había una que tenía que estar limpia. Eso es, quisiera o no quisiera. Quisiera o no quisiera. ¿Quién tendría que estar limpio? Los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque ellos tenían que servir. Y para servir tenían que pasar a la Tevilá. Y para pasar a la Tevilá tenían que purificarse. Y para purificarse sabían que el servicio en el Eterno tendría que tener la característica en ellos que tenían que estar derechitos. Ahora, quisieran o no quisieran, porque ellos que servían, el Eterno los primeros los pondría bajo su escrutinio. Y por ello dice, va a venir a afinar y a limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví,
los afinará como oro y como a plata y traerán al Eterno ofrenda de injusticia. Y cada vez que yo veo esto, no dejo de pensar que todos aquellos que servimos al Eterno, tendríamos que tener esa irat Hashem, ese temor del Eterno, de que necesariamente los que servimos seríamos los primeros que tendríamos que pasar por la vara del Eterno. De tal manera que nuestra palabra, mentira o no, a final de cuentas, tendría que ser la diferencia. Nuestro comportamiento tendría que ser la diferencia. Dice el libro de Yirmiyahu 2:22. Aunque te laves con lejía. ¿Qué es la lejía? En el diccionario la lejía habla justamente al respecto del cloro. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón, del hebreo borit, sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Eterno el Señor. Entonces, por mucho que quisiéramos cada uno de nosotros hacer que nuestra vida pues pareciera como que está bien, pero a final de cuentas, si no está pasado por el Eterno, que es el que nos purifica, que es el que nos lava, muy probablemente no lo estaríamos. Esto es, por mucho que quisiéramos cerrar los ojos y decir, yo creo yo ando bien, yo ando bien, yo ando bien, pero muy probablemente el Eterno tendría otra forma de limpieza para cada uno de nosotros. Salmo 51:6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjense bien, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿En dónde es donde se hace lo grande? Hay un dicho que dice algo más o menos así, que las cosas que valen la pena, si se hicieran fácilmente cualquiera las haría. Y ahora yo tengo un dicho para contradecir ese dicho. ¿Cuál es mi dicho para contradecir ese dicho? Que yo creo hoy que hay muchas grandes cosas que comienzan con las simples, las pequeñas, las insignificantes. ¿Estamos de acuerdo? Y lo he dicho en otras ocasiones, para que una persona se vea limpia por mucha higiene que tenga en su ropa, si trae los zapatos sucios, muy probablemente no va a demostrar esa higiene. Y en los coches, a lo mejor las llantas darían muestra. Por mucho que lave una persona su coche, si trae las llantas sucias, a final de cuentas no lo diría. Pero ¿qué ocurriría con la mentira? ¿Qué ocurriría con el esfuerzo? Yo recordaba hace 2 años, prácticamente 2 años, cuando comenzaba la crisis en el 2008, y que yo me levantaba aquí y yo decía, tanto en México como en Cuernavaca, viene una cosa severa, tenemos que esforzarnos en el trabajo, tenemos que llegar más temprano, tenemos que hacerlo diferente en el trabajo. A la postre ocurrió que muchos lamentablemente en Beladerej perdieron su empleo. Pero ¿cómo comenzaba la diferencia entre un empleado y un otro? En hacer la diferencia con las pequeñas cosas. ¿Y cómo eran las pequeñas cosas? Hacerlo diferente. Y lo diferente tal vez es esforzarse más que los que se esfuerzan nosotros. Era tal vez llegar antes que los que llegaban antes. O tal vez hacer un poco más del otro que hacía. En esta semana, la semana pasada, se acerca una persona para pedirme incremento de salario. Y me dices que a mí me dijeron que después de 3 meses me contrataría. Y después de 3 meses entonces me daría más sueldo. Y yo le decía, mira, yo nunca te lo prometí o lo dije yo de mi palabra. No, pues no, me lo dijeron. Bueno, la persona que te lo dijo no fui yo. Pero sí te quiero decir una cosa. Como profesionista estás reprobado. ¿Por qué? Porque tu trabajo profesional no lo estás cumpliendo como lo deberías de cumplir, y te lo he dicho una y otra vez. Sin embargo, lo que te justifica es tu una experiencia. Y por ello, no obstante que como profesionista ante mis ojos, como jefe tuyo, estás reprobado, te justifico por tu inexperiencia. Pero dime, el día de hoy te pones delante de mí aquí, sentado, para pedirme un incremento de sueldo. Y le digo, cuando estás pidiendo un incremento de sueldo y ese incremento de sueldo es un extra. Ahora yo te pregunto, durante todos estos 3 meses que tú has trabajado, ¿sabes? Yo te puedo decir que tú eres la persona que más puntual se va. Apenas da el horario de salida, agarras tus cosas, 6:1, 6 sin punto, 6:2 y ya te vas. ¿Tú crees que te voy a dar un incremento de salario cuando en realidad todos dan un extra y tú no lo das? Durante la mitad de tiempo de los 3 meses que tienes trabajando, la mitad has llegado tarde. Hasta que me cansé y hablé contigo y te dije, no es posible que llegues tarde todo el tiempo. Imagínate, no das un extra y si quieres más. Ahora te digo, de tu profesión, le decía, aquí no has venido ni a aplicar ni siquiera el 20%.
Porque lo que has venido aquí a trabajar ha sido algo que has aprendido aquí. Y cada hora que te pasas estudiando de algo que yo te digo que estudies, ¿sabes quién te está pagando ese estudio? La empresa. Ahora, ¿tú quieres que se te pague más cuando no has dado como profesionista? ¿Cuando no has dado un extra? Ahora, estas palabras que parecen duras, amados, obviamente las tenía que emplear en ese momento para alguien que estaba pidiendo algo más. A la postre, la consecuencia es que ya no trabaja el día de hoy. Pero ¿qué pasará con nosotros y el Eterno? Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quién nos iba a lavar, nosotros o el Eterno a nosotros? Ahora, ¿cómo nos va a lavar el Eterno a nosotros? Ay, qué bonito, mijito. ¿Cuántas veces regañamos a nuestros hijos en la semana? ¿Cuántas veces? O como hijos, ¿cuántas veces recibimos un regaño de parte de nuestros padres? ¿Cuántas veces? Ahora, si hasta este momento el Eterno nada más nos ha tratado, ay, qué bonito, mijito, y nada más no, muy probablemente no seamos su hijo, sus hijos. Pero si el Eterno una y otra vez y por varias circunstancias nos ha estado enseñando, es que a lo mejor sí seamos sus hijos. Pero si detrás de ello no hemos recibido ninguna reprimenda por nuestra forma de actuar, a lo mejor no seamos sus hijos. Y entonces Él es el que nos purifica y no nosotros, que aunque nos lavemos con cloro, pensemos que necesariamente estemos limpios. Ahora, todo esto, amados, no deja de ser, ojo, en el contexto de que estamos en la fiesta y estábamos el Shabbat pasado a punto de recibirla. Esto es, ¿qué requería el hecho de recibir la fiesta? Que obviamente estemos conscientes de nuestra condición y la oportunidad que tenemos en muchas ocasiones de que el Eterno sea el que nos limpie. Malají capítulo 3, versículo 4. Y será grata a Hashem la ofrenda minja de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Miren, amados, ¿por qué previo a la fiesta de Pesaj les está diciendo, y será grata? ¿Qué acaso no lo era? ¿Qué es la ofrenda de minja? ¿Qué significa minja? ¿Qué es minja? Es el corbán, la ofrenda, ¿verdad? Que incluía justamente una torta de harina. Y ahora, vean esto, por favor. Malají capítulo 1, verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, grande mi nombre entre las naciones. Ojo, estoy leyendo 2 capítulos previos de Malají. ¿Por qué el Eterno les está diciendo ahora que ahora podría ser su ofrenda grata y antes qué les está advirtiendo? Dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Eterno de los ejércitos. Verso 12. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, inmunda es la mesa del Señor. Y cuando dicen que su alimento es despreciable. Ahora, ¿ustedes creen que alguien de nosotros en su sano juicio pudiera decir que inmunda es la mesa del Señor? No, o sea, todo el mundo diríamos no. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien se atrevería a decir que es inmunda la mesa del Señor? Ahora, noten cuándo la podríamos estar diciendo, Noten cuándo. Sigue diciendo el versículo. Además han dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me desprecian. ¿Qué era lo que le resultaba fastidioso al pueblo? Acercarse al Eterno, acercarse a darle corbanot, acercarse en su relación para con Kadosh Baruj Hu. Y todo aquel que pudiéramos decir, ay, qué fastidio ir a la sinagoga, ay, qué fastidio levantarnos temprano, ay, qué fastidio, a final de cuentas, es decir, inmunda es la mesa del Eterno. ¿Por qué? Porque su alimento es un alimento despreciable. Yo no sé cuántos hayamos dicho alguna vez en nuestra vida, qué fastidio, pero me confieso yo que sí lo he hecho. Me confieso que muchas veces yo he podido decir, ay, es que, híjole, ir a la sinagoga. Yo, se los confieso como rabino, yo lo he llegado a decir. Y lo he llegado a sentir. Ahora me confieso culpable en que he podido decir inmunda es la mesa del Eterno porque he sentido fastidio muchas veces de sus cosas.
Verso 5 de Malachi 3, y vendré a ustedes para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Fíjense, nuevamente, está diciendo que nos limpiemos, que Él nos va a venir a limpiar, y luego dice, pero ahora vendré a ustedes para juicio. Nuevamente, es el contexto de la fiesta de Pesaj. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Otra vez, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¿Quiénes son los hechiceros? Aquellos que están buscando saber o el presente o el futuro antes de que el Eterno lo manifieste. O el presente o el futuro. Pero no nada más el presente o el futuro, sino adicionalmente a través de diversos artilugios encontrar un bienestar. Ya bien sea a través de un brebaje, a través de un objeto o a través de algo, encontrar ese bienestar por diferentes medios diferentes al Eterno. Ahora, pregunto nuevamente yo, ¿cuántos hemos buscado un bienestar en un lugar diferente que del Eterno? Y dice, no nada más sobre los hechiceros, sino sobre los adúlteros. Ahora, los que engañan a su mujer, pero no nada más los que engañan a su mujer, ¿quiénes son los adúlteros también? Dice que el adúltero es semejante al idólatra, y el idólatra es aquel que en lugar de seguir la voluntad de Akadosh Baruj Hu, está siguiendo la voluntad de ¿qué? De cualquier otra cosa que sea diferente al Eterno. Entonces la gente va, ¿y por qué va un día específico a arrodillarse a un sitio en específico? Porque su ídolo así lo manda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué nosotros el día de hoy estamos reunidos? Porque el Eterno así lo manda. Pero ¿cuántas veces pudiéramos ser susceptibles a que no sea el Eterno, sino sea o el fútbol, o los bienes, o el novio o la novia, o el cine, o cualquier otra cosa, que sea la que nos mande en lugar de que nos mande el Eterno? Verso 5 dice, va a venir a juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros y contra los que juran mentira. Le estaba yo confesando a Roé, si no mal recuerdo, a Rab Ari Jacob, y a los dos se los dije. Les dije, me dio mucha vergüenza el Shabbat cuando estaba diciendo el Roé aquí, nos vamos a ver mañana para la Tevilá. Y yo le decía a Roé y le decía a Rab Ari, me dio mucha vergüenza que cuando vienen y me preguntan, yo les digo, Rabí, nos vemos mañana, me dice Roé, y le digo yo, sí, yo creo que sí, nos vemos mañana. Y por dentro yo estaba pensando, chin, si me levanto. Pero con mi boca, ¿qué le estaba yo diciendo? Que sí. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo estoy diciendo sí y estoy pensando que tal vez no? Oye, si en las cosas pequeñas te preguntan y tú dices sí, y yo ya estoy pensando yo que no, ¿estaré siendo congruente? Y yo le decía a Roé, oye, me avergüenza, le decía yo a Rabí Ari Jacob, que yo, diciéndole sí y pensando que no. Ahora, ¿no acaso dice que vendrá el Eterno con juicio contra los que juran mentira cuando nuestro sí es sí y nuestro no es no? ¿No está implícito un compromiso que estamos haciendo delante del Eterno, amados? Y por eso vuelvo a decir, si las cosas pequeñas las cosas grandes comienzan con las pequeñas, un sí como para que me voy a levantar al día siguiente para ir a la Tevilá, bastaría como para decir no y entonces no tener juicio sobre de mí. ¿Es correcto? ¿Y qué importa que yo diga que no? No es problema. El problema es cuando yo digo que sí y no lo hago. Y el Eterno dice que vendrá en juicio contra los que juran mentira. Dice, y los que defraudan en su salario al jornalero. Todas aquellas personas que han pagado un salario y muchas veces se han visto apresurados económicamente, se corre el riesgo, pero fuerte al respecto de poder hacer algo así. Ya bien sea o no te pago, ya bien sea o no le das por completo lo que tienes, o ya bien sea cualquier cosa. Pero a final de cuentas, todos aquellos que pagan un salario, lo he visto, lo he escuchado, cuántas veces a los trabajadores de la construcción, ¿qué es lo que les pasa? Cobran un tanto, el porcentaje que se debe de quedar el maestro, albañil, no se lo queda, sino se queda mucho más. Y en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Defraudando.
Pero esto, amados, esto no nada más es para aquellos que han decidido someter su vida ante el Eterno. Y entonces dice, a los que defraudan en su salario el jornalero. Pero no nada más a ellos, sino a la viuda y al huérfano. Y todo viuda y todo huérfano es alguien que está en una condición en desigual. Es aquel que está en una condición desigual. Ayer en la fiesta le decía yo a un varón, le decía, a ver, voltea a ver a toda la Keilah. ¿Ya la volteaste a ver? ¿A todos los ves iguales? Les decía yo, ¿a todos los ves iguales? Amados, ustedes cuando voltean a ver a la Keilah, ¿todos los ven iguales, nada más porque estamos aquí adentro? Yo quiero decirles que no es así. Y no debe de ser así, por una sencilla razón. Porque unos tenemos más crecimiento en determinadas áreas y otros tenemos menos crecimiento. Y cuando la gente estamos aquí, por estar aquí, todos nos veamos por igual y todos esperemos por igual de los otros, un comportamiento, una forma de conducirnos y todo como consecuencia de que estamos aquí adentro, estamos de alguna u otra manera tratando desigual, como si fuera un huérfano, como si fuera una viuda, cuando en realidad hay gente que en determinadas áreas todavía no hace falta crecimiento y otros no. Pero pensamos nada más que la viuda o el huérfano, nuevamente es en ver cuando una persona está en desigualdad de circunstancias con uno. Sigue diciendo, y a los que hacen injusticia al extranjero. ¿Quién hace injusticia al extranjero? A los que no son de nosotros. ¿Verdad? Al extranjero, ¿a quién está hablando de referencia? A los que no son de nosotros. Y nuevamente, sí vamos a ser justos con los de la Keilah y para los que no lo son, no seríamos justos. Amados, ¿y quién puede decir que no ha sido susceptible o a pensarlo o a hacerlo? Y dice, no teniendo temor de mí. O sea, esto es, el hechicero, los adúlteros, los que juran con mentira, la injusticia al extranjero, a la viuda y al huérfano, tienen una característica o tenemos una característica. No tenemos Irat Hashem. ¿Y saben cuál es la forma perfecta para tener el temor del Eterno? Haberlo conocido. Y muy probablemente, si no se ha conocido, no se tiene temor del Eterno. Nuevamente, muy probablemente, si no se le ha conocido, no se tiene temor del Eterno. Y dice, Salmo 119, 128. Por eso he estimado rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y he aborrecido todo camino de mentira. He aborrecido todo camino de mentira. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿vienes en Shalom? Y él respondió, ¿qué Shalom puede haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Yo les decía que en fechas recientes estuve dando una charla en una escuela. Y cuando llego con la escuela les pregunto yo, ¿ustedes creen que una persona exitosa es cuando es exitosa profesionalmente? Y lo obvio, como estoy en una academia, pudieran decir sí. Pero yo les decía no. ¿Por qué? Porque una persona no nada más es profesionista. Una persona es hija. Una persona es tal vez padre o madre. Una persona puede ser amigo. Una persona puede ser hermano. Una persona puede ser, o tener un oficio, o tener una profesión. Una persona puede ser un compañero de trabajo. Una persona puede ser un jefe en el trabajo. ¿Cuántas áreas hay en las cuales nos podemos desenvolver? ¿Y cuántas veces nosotros estamos cifrando nuestro éxito en una? Cuando en realidad hay tantas áreas en las cuales nosotros podríamos tener un éxito. O al menos esmerarnos para ello, para hacer las cosas regularmente bien o medianamente bien. O esforzarnos para hacerlas bien. Entonces, fíjense bien. Si en el aspecto económico muchas veces no se tiene un éxito, ¿qué acaso no podríamos preguntarnos esto? ¿Qué shalom puede haber en medio de un desorden que tenemos económico? Si no tenemos socialmente, una relación correcta, normalmente nos podríamos preguntar ¿qué shalom puede haber en las relaciones interpersonales cuando en realidad tenemos un problema? En fechas recientes yo le decía al Roé y a Rabari, le decía yo, mucha gente quiere tener un éxito en las relaciones aquí, o tal vez tiene un fracaso. Pero miren, amados, muchos de nosotros no tenemos unas relaciones afectivas aquí en la Keilah, pero ¿cómo las vamos a tener si no las hemos tenido a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo las vamos a tener si no las hemos tenido a lo largo de nuestra vida? Yo le decía a Baruch, ahora que estuvimos trabajando en Jaffa, Rubencito, le decía yo, Baruch, mira, yo tengo la bendición de que estamos aquí en Jaffa y pido ayuda. Rubén, ayúdame.
Y pido ayuda a otra persona para que me ponga la electricidad. Y pido ayuda a otra persona para que me ayude y me dé algunos consejos. Y pido ayuda, y pido ayuda, y pido ayuda. Y yo le decía una cosa a Baruch, que por favor medítenla. Le decía, yo tengo la bendición de pedir ayuda. Ojo, estoy pidiendo la ayuda. De pedir ayuda y auxilio y recibirla y tener no nada más ayuda, sino adicionalmente una deferencia sobre el trabajo que me están haciendo. Pero yo le decía a Baruch, ¿tú crees que tú tengas relaciones duraderas, afectivas, como para que puedas pedir ayuda en cualquier cosa que tengas? O a lo mejor no. ¿Cuántos años tienen en el trabajo? Hay gente que pasa de un trabajo a otro, a otro, a otro. Quiere decir que tiene un problema esa persona. Pero no nada más en el trabajo, sino pudiéramos ir a ver cuántos amigos tenemos. No aquí, allá afuera, ¿cuántos? ¿Cuántas personas? Alguna vez yo escuché, llegaba una persona muy conocida aquí en la ciudad de Cuernavaca que le decía, es que yo, aquí al ingeniero le llamo a las 12 de la noche o a la 1 de la noche, le hablo para preguntarle cosas. Y Akshimeon se reía y le decía, sí. Y yo me quedé impactado. Yo dije, a las 12 de la noche recibe llamadas para pedir consejo, pues, ¿qué clase de amigo será? Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos relaciones duraderas allá afuera? ¿O en el trabajo? ¿O con los compañeros? ¿Cuántos en el trabajo tienen un poquito de tiempo, se llevan muy bien y después problemas? ¿Con cuántos compañeros de trabajo te llevas bien después de años de trabajo? ¿Con cuántos jefes te llevas bien después de años de trabajo? ¿Con cuántas en tu relación matrimonial o en tu relación con hermanos o en tu relación? Porque todo eso, amados, no deja de ser, digamos que un termómetro de qué tan bien o qué tan mal estamos en nuestras relaciones afectivas. Y si no tenemos relaciones duraderas, es que, ¿qué shalom puede haber cuando en realidad tenemos problemas en eso? Menciono económicos, menciono relaciones afectivas, menciono relaciones laborales, menciono relaciones conyugales, menciono relaciones de padres e hijos, menciono relaciones de hijos a padres. Todas estas son un cúmulo de situaciones, amados, que nosotros tenemos necesidad de revisar. Tenemos necesidad de ¿qué? De revisar por una sencilla razón. ¿Qué shalom puede haber en un área en la cual muy probablemente tenemos que cambiar nosotros? Y no es el compañero, no es el aj o la jotí, sino soy yo el que tengo que cambiar. Hace muchos años yo consideraba una porción que no entendía yo del todo, pero ahora creo medianamente entender. Y es esta. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y creo ahora medianamente entender, porque fíjense bien, dice Rab Shaul, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, amados, este camino es un camino en el cual hoy creo entender que es una carrera. ¿Qué características tiene una carrera? Requiere preparación. ¿Qué más requiere? Resistencia. ¿Qué más requiere? Esfuerzo. ¿Qué más requiere? Perseverancia. ¿Qué más requiere? Una alimentación. ¿Qué más requiere? No, una carrera, ¿un atleta se puede hacer solo? Requiere un entrenador. Miren, amados, mentalizarnos al respecto de ello. Fíjense bien lo que dice, ¿eh? Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? Ahora vean, Hechos 20:24. ¿Qué vamos a aprender de esto? Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, dice Rab Shaul, con gozo y el trabajo que recibí del Señor para dar testimonio de las buenas nuevas de la gracia del Eterno. ¿Por qué Rab Shaul decía que él esperaba acabar su carrera? Y ahora creo nuevamente tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque una y otra vez, como esta es una carrera, no es fácil estar adentro. No es fácil. Tenemos, amados, tengo la bendición de decir, tengo 10 años de servir al Eterno. 10 años de servir al Eterno. Y en estos 10 años, amados,
yo pudiera decir, todo ha sido de bendición, todo ha sido de alegría, todo ha sido de gozo, todo ha sido de felicidad. ¿Cuántos han sido testigos conmigo de traiciones? Recordaba hoy en la mañana, Shared Aarón nos conoció muy bien, un matrimonio que eran mis talmidim. Y después de que eran mis talmidim, ahora ya querían quitarme y ponerse ellos. Lo he vivido. Eran mis talmidim y después ya decían que se quite él para que se ponga mi marido. Amados, yo los veo hasta el día de hoy. Los veo hasta el día de hoy. ¿Ustedes creen que están en este camino? Han abandonado al Eterno. Pero no nada más en este camino he recibido ese tipo de cosas. He recibido traiciones, amados. He recibido traiciones. Y esas traiciones, a final de cuentas, simple y sencillamente las he entendido que las tengo que vivir. Es más, durante mucho tiempo di toda mi vida por la Keilah. A tal punto que no me dejarán mentir los que son testigos. Algún día dije, ya, basta, ahora tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidarme, porque he dado mucho más de lo que debía yo de dar. Y he tenido que cambiar para tratar de poner en orden mi vida. Pero no nada más ha sido eso, ¿verdad? Obviamente, detrás de este trabajo, así como han habido traiciones, han habido que me he impacientado, he querido aventar la toalla. De hecho, amados, les confieso que alguna vez aventé la toalla. Y dije adiós. Adiós. Nos vemos. Si se quieren quedar con el poder, quédenselo. Yo me voy, yo no he luchado el poder y ruego al Eterno que me libre alguna vez de luchar por poder. Y dejé a la Keilah. Aquí está Shared Aarón y Esther de testigos de sus hijas. Dejé a la Keilah y dije, no, pues si ellos quieren el poder, que se lo queden. Adiós. Pasaron varios meses en los cuales el Eterno me inquietó y volví otra vez a servir. ¿Verdad? Pero ha sido esta vez nada más, amados. O sea, después de recibir bofetada tras bofetada tras bofetada, les confieso que no ha sido la única vez que he querido dejar esto. Pero, amados, detrás de ello, por eso es que ahora entiendo que dice Rav Shaul, corro con paciencia la carrera. ¿Y qué es una carrera? Ya hablamos de qué significa. Pero así como eso yo digo, ha valido la pena servir al Eterno. Para mí yo creo que ha valido la pena servir al Eterno. Y voy a mencionar nada más un caso que puede parecer tal vez banal, pero si en algo puedes demostrar de alguna u otra manera el éxito en el Eterno, pues miren, hemos tenido la bendición del privilegio de vivir juntos, la apertura de Cuernavaca desde cero, el Sefer Torah desde cero, abrir México, abrir Toluca, estar allá en Puerto Rico, amados, colaborar en abrir varias sinagogas. Bueno, eso es un esfuerzo que yo creo que poca gente lo podría vivir. Y no obstante el esfuerzo, no obstante el trabajo, no obstante el cansancio, no obstante las desveladas y todo lo que implica, creo que ha valido la pena. Pero ahora, si yo digo que he comenzado mi vida matrimonial con una mano adelante y otra mano atrás, y yo tan solo nada más cuento los últimos 10 años, en los últimos 10 años, cómo me ha bendecido el Eterno, voy a mencionarlo nada más por honra a Él, por gloria a Él. Pero yo digo, si en este tiempo, y nuevamente, aquí está Shared Aarón y Esther que me conocen desde esa época, yo no tenía casa y pude construir una casa en estos 10 años. Yo no tenía un departamento en la Ciudad de México y pude comprar un departamento. Pude tener la bendición de los primeros Jetas que salieron, ¿verdad? En el año 2000 comprarlo, cuando en aquel entonces no había muchas marcas, nada más había bien poquitas, ¿verdad? Pero después de estrenar un Peugeot, después de estrenar un Accord, ¿cómo se llama? El Beetle de mi esposa, haber tenido el poder de comprarle a mi hijo un coche, ¿verdad? Ahora haber estrenado otro coche, un Passat. Pero venir de una mano adelante y otra mano atrás. Y creo yo que ha valido la pena este esfuerzo. Detrás de esto, amados, yo les invitaría a que nos cuestionáramos en qué área de nuestra vida nos hace falta cambiar y preguntarnos qué shalom puede haber en esta área cuando en realidad necesito yo cambiar. ¿Qué shalom puede haber en esta área cuando preguntémonos que necesitamos cambiar? Matitiahu 6:25. Y aquí es en donde yo creo, a mi juicio, este es uno de los principales secretos que tenemos todos para mejorar y prosperar. En todas las áreas, no me estoy refiriendo nada más en una. En todas las áreas es el secreto. 6:25 de Mateo dice, por tanto les digo, no se afanen en su vida,
qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo ni qué han de vestir. La pregunta es, en realidad no nos tenemos que preocupar por vestir, por comer. O sea, ¿es en realidad ese el sentido? Yo creo que no. Porque el Eterno nos manda, obviamente, esforzarnos, preocuparnos por todo ello, pero no en un sentido de que sea lo prioritario. Ese es ahí en donde está el meollo del asunto. Si lo prioritario para ti es salir adelante, dejando de lado al Eterno, yo creo que no es el camino correcto. Si lo prioritario para uno es hacer, no sé, cualquier cosa, pero sin poner en primer lugar al Eterno, yo creo que no es por ahí. Y dice, no es la vida más que el alimento, ni el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo cómo crecen, que no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Shelomó en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, el Eterno la viste, ¿no hará mucho más a ustedes, hombre de poca fe? Dicen, no se afanen. Entonces, no se preocupen en desmedido, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan estas cosas. La gente que está allá afuera, ¿por qué se está preocupando? Comer, vestir y su bien de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Dice, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, mas busquen primeramente el reino del Eterno y su justicia. A ver, ahora pongamos nuevamente, si tenemos dificultades económicas, ¿cuál es el camino? Busquen primeramente el reino del Eterno y su justicia. Tenemos problemas matrimoniales, ¿cuál es lo primero? Busquen primeramente el reino del Eterno. Tenemos problemas familiares, busca primero el reino. Tenemos problemas afectivos, busca primero el reino. Tenemos problemas laborales, busca primero el reino. Tenemos problemas con nuestros jefes, busca primero el reino. Ese es el camino. ¿Cuál es el camino? Busquen primero el reino del Eterno, pero dice, y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es el camino? Regreso a Malají, capítulo 3. Porque yo, Hashem, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no han sido consumidos. El Eterno dice que Él no cambia, ¿correcto? Pero yo sí. Pero yo sí tengo que cambiar. Y cualquiera de nosotros tenemos la obligación ¿de qué? De cambiar para perfeccionarnos. Dice el libro de Números 23:19. El Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Promete y no cumple? Entonces noten bien esto. ¿Cuál es la característica del Eterno? Que dice y hace. Que promete y cumple. Nosotros hacemos así, ruego al Eterno que estemos haciendo así, porque eso es parte del camino de buscar al Eterno, primeramente. Verso 7 de Malají, desde los días de nuestros padres se han apartado de mis leyes y no guardaron la Torá. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijiste en qué hemos de volvernos. Y Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase el Eterno, el cual tendrá de él misericordia. Al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es el camino? Nosotros acercarnos a Él, y entonces Él se acercará a nosotros. Ahora, no quiero hablar del Maser, pero nada más quiero tocar esto. La misma naturaleza que el Eterno nos ha dado implica que a quien amas, les das regalos más caros. Y vuelvo a insistir, si alguien tiene una novia y tiene un novio, y siendo novios no recibe un regalo lo suficientemente doloroso para el novio o la novia, que le demuestre su amor, yo les recomiendo que no sigan en esa relación. Porque es un buen parámetro. Ahora, ¿cómo podríamos tener, fíjense bien, cómo podríamos tener más o menos el parámetro del amor del esposo hacia la esposa y del esposo hacia la esposa? Justamente a través de darle algo. Entonces, las cuestiones económicas es nuevamente también es una parte fundamental de nuestro amor para con el Eterno. Entonces dice, ¿robará el hombre al Eterno? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En su maser y en sus corbanes o en su sedaká.
Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan todos los diezmos al lugar en donde se almacena, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá del fruto de su tierra, ni su vid ni el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Y todas las naciones os serán benditos, porque serán tierra deseable, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora, voy a leer otro pasaje que yo les pido que presten mucha atención. Salmo 57. Salmo 57. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra de ti. Yo soy el Eterno, el Elohim tuyo. Fíjense bien, está hablándonos él a su pueblo. Y dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Fíjense bien, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Esto es, al Eterno no le hace falta ni los 50, ni los 100, ni los 1000 que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque de él es todo. Entonces dice, ¿para qué voy a tomar animales suyos? No los necesito. Dice, verso 12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Pues no. Sacrifica al Eterno alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué implica los votos? Tú sí, sí, tú no, no. El no mentir. Invócame en el día de la angustia. Y sigue diciendo, ¿por qué lo vamos a invocar en el día de la angustia? Y te libraré y tú me honrarás. Dice, y te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo el Eterno, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Miren, este versículo es fuertísimo. Le dice al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mi Torah y poner tu pacto en mi boca? ¿Cuántos de nosotros muchas veces estaríamos hablando de la Torah, estaríamos hablando de su pacto, pero en realidad no haciendo lo que la Torah ni el pacto del Eterno dice? Entonces dice, ¿qué tienes tú que andar hablando? Pues tú aborreces la corrección. Pues tú aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Yo les decía a la Ciudad de México, amados, cuando nos vamos a nuestra casa, yo estoy, ¿cómo se llama? Creyendo que este versículo tiene que hacer mella en nosotros, porque ¿qué es lo que hacemos cuando salimos de un Shabbat o de un día como hoy? Llegamos a nuestra casa para hablar de lo que compartió Rabbi Ari Jacob o Roé o cualquiera de los Sharetim, o llegamos a hablar, fíjense bien lo que dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. O hablamos allá, ay no, es que esa tikva. Pero sí deben de haber unos cuantos nombres que ganen. Sí debe de haber. Pero ¿qué es lo que hacemos, amados? ¿Vamos a la congregación para hablar de lo que escuchamos, de lo que aprendemos? ¿O llegamos allá para hablar de nuestro hermano? Pero cuando digan, corríamos con el ladrón, ya no nos toca, ¿verdad? Con el asesino, no, con los adúlteros, no. Pero no está hablando necesariamente. ¿Quién es el ladrón? Si nosotros nos imaginamos un ladrón, es alguien que toma lo que no es suyo, ¿verdad? Ahora, imaginémonos que ahorita Sharet Abraham está haciendo algo que está incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿a quién le toca juzgarlo? A quien le toque juzgar. Pero muchas veces los juicios los tomamos nosotros para hacerlo. Entonces nos robamos, a quien le toca juzgar, nos robamos esto. ¿Sí lo entendemos más o menos? Y dice ahí, estas cosas hiciste,
Fíjense bien cómo dice el Eterno, amoroso, amante de nosotros. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Ja. O sea, no nos está preguntando si, ¿cómo se llama? O sea, no nos está diciendo, ¿de verdad lo hiciste, verdad? No, está asegurándolo que nosotros lo hemos hecho. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros. ¿O qué acaso nos dice, fíjense bien, estas cosas hiciste? Y lo dice de una manera directa, ¿verdad? No dice hicieron, no, hiciste particularmente a cada uno de nosotros porque nos debemos de confesar culpables de que lo hemos hecho. Dice, y yo me he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora dice, entiendan ahora esto. Los que se olvidan del Eterno, porque cuando estamos en la mera murmuración y hablando y todo, dejamos de pensar que quien está observándolo es Akadosh Baruj Hu. Dice, no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de alabanza me honrará. Y al que ordene su camino, le mostraré la salvación del Eterno. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y el que ordene su camino, le mostraré la salvación del Eterno. Yo hace muchos años les compartía estando aquí, y les decía yo que había aprendido algo. Que el alabar al Eterno no depende si quiero o no. Que el alabar al Eterno no depende si estoy enojado o con alguien de la familia o con alguien de la Keilah o con el momento y la circunstancia. El alabar al Eterno lo hacemos simple y sencillamente porque Él se lo merece. Quiera o no quiera, lo tenemos que hacer. Los que somos hijos, desde luego. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces dice, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará. Porque es ahí en donde comienza justamente el secreto de hacer la Teshuvah. Cuando estamos a punto de alabar al Eterno, reconociendo su señorío, es ahí en donde muy probablemente el Eterno nos tomará y nos hará ver que efectivamente nosotros tenemos cosas que cambiar. Dice, y al que ordene su camino y le mostrará la salvación. Miren, Rav Shaul dice que él estaba corriendo la carrera y que él esperaba efectivamente acabarla de una manera adecuada y correcta, ¿verdad? Regreso a ella. Toda Rabá. Regreso a ella. Vean lo que dice Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará, fíjense bien esto, y enseñará a los mansos su carrera. ¿A quién enseñará su carrera el Eterno? ¿Y qué características tienen los mansos? La humildad, ¿sí? ¿Qué más? La paciencia. ¿Qué más? Sí, puede ser el servicio. El Eterno dice y confiesa que Él va a enseñar solamente a una clase de personas su carrera. Aquellos que sean mansos. ¿Y qué pasó con Rabbi Yeshua? ¿No acaso lo bofetearon? Lo bofetearon. ¿Qué acaso entre los suyos no lo traicionaron? Lo traicionaron. ¿Qué acaso con los suyos no enseñó y a final de cuentas detrás de enseñar o detrás de compartir, a final de cuentas lo llevaron al madero? Sí. Pero dice que el Eterno enseñará a los mansos la carrera. Ahora fíjense, Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del cielo que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. ¿A qué se referirá que no es de los ligeros la carrera? No. La palabra ligeros, obviamente está hablando literalmente de la palabra ligero. Pero a ver, sóplenme tantito para ver si ¿cómo se llama? Si me muevo. Entonces, cualquier circunstancia hace que me salga de la carrera. ¿Verdad? Las circunstancias hacen que me salga de la carrera. Amados, ruego al Eterno, y lo he dicho una y otra vez yo aquí, ruego al Eterno que me permita terminarla.
Y ustedes han escuchado de mi boca que he dicho, espero seguirme portando bien para que el Eterno me permita terminar, pero ahora lo entiendo, con un poquito más de entendimiento. Ahora leamos lo que dice ahora ya por último Rabbi Shaul, segunda de Timoteo 4:7, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Hasta cuándo se va a acabar nuestra carrera? Así es que mientras no nos lleve el Eterno, esfuerzo, diligencia, perseverancia, mansedumbre. Y vendrán otros en la carrera y te intentarán aventar. En las Olimpiadas no pasaba que llegaba alguien corriendo y los aventaba. ¿Por qué? Porque es una carrera. Y amados, no es el problema de correr y estar al principio. Y eso también yo lo he aprendido hace mucho tiempo. ¿A cuántos me han escuchado que yo les digo, no corran, no aprendan más? Espérense, ¿para qué aprenden más si con lo poco que sabemos, mejor apliquémoslo? Pero llegarán unos en los cuales ahí vayan corriendo, ahí van. Y piensan que estarán adelante de ti, pero sigues corriendo y de repente los ves pasar y ya se salen del camino. ¿Cuántos se han quedado en el camino? ¿Cuántos? ¿Cuántos se han quedado en el camino, amados? Y ojo, no porque estén aquí o no. Porque obviamente hoy voltearlos a ver y ver sus vidas, eso es lo que da muestra si siguen o no en la carrera. Entonces, dice, ya para terminar, el libro de Malají. Versículo 13, capítulo 3. Sus palabras contra mí han sido violentas, dice el Eterno. Y dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Amados, ¿no hemos hablado en contra del Eterno? Cuando hablamos de sus cosas es hablar en contra de Él. Han dicho, por demás es servir a Elohim. ¿Dónde he escuchado eso? Por demás es servir a Elohim. ¿Qué provecho que guardemos su Torah? Que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos. No son palabras que están plasmadas y que de alguna u otra manera nos pueden acomodar a la gran mayoría de nosotros, y yo estoy incluido. Otra vez, ¿qué hemos hablado contra ti y qué hemos dicho? Por demás es servir al Eterno. ¿Qué aprovecha que guardemos su Torah y que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos? Mejor el sábado en algún antro o en alguna fiesta o en algún concierto, ¿verdad? Así que qué horrible estar ahí en la sinagoga. Verso 15, decimos pues ahora, benditos son los soberbios. Esto es, ay, qué bueno ser gentil porque ellos no tienen la dura carga de ir a la sinagoga todo el Shabbat. Papá, ¿por qué no me dejas ir? Fíjense, benditos dice ahí son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Ja, ja, ja. ¿Cuántos, Yitzhak, has visto que están en este camino? Y a todos los que has conocido en tu camino, conociendo al Eterno, estando enfilados en el judaísmo, no, y han pasado de largo. Malaquías 2:17, nuevamente me remito a unos cuantos versículos antes. Habrán dicho, dice, habéis hecho cansar al Eterno con sus palabras. Y preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, cualquiera que hace mal, agrada del Eterno, en tales se complace. ¿Cuántos hemos dicho, amados, que los que están allá afuera, mejor nos vendría estar allá?
y sobre todo como jóvenes. Pero eso dice que al Eterno le cansa. Verso 16 de Malají 3. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Miren, entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Y Hashem escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, dice el Eterno. Ha dicho Hashem de los ejércitos, en el día que yo actué. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia. Fíjense bien. Habla cada uno a su compañero, se arrepienten delante del Eterno. El Eterno les dice que los perdonará como perdona a su hijo a quien le sirve. Ojo, Ojo, a su hijo que le sirve. Y he dicho ese dicho que dice mi madre, y que me imagino que debe ser popular, que los hijos y los maridos por sus hechos son queridos. ¿Verdad? Y mientras están chiquitos y están con nosotros ya. Pero una vez que se casan, van a haber algunos que van a verlos por los padres, van a haber algunos que van a estar al pendiente, van a haber algunos que van a estar en la enfermedad, y otros no. Y otros no. Pero dice que el Eterno, a quien perdona a su hijo que le sirve. Esto es, no al hijo y que le sirve. Verso 18, entonces se volverán, y ahora, ¿cuál va a ser el cambio de mentalidad? Aquí es en donde está el quid del asunto de todo esto para nosotros y el final del discurso del libro de Malají en este capítulo. Entonces nos volveremos y discerniremos la diferencia entre el justo y el malo. Fíjense, hay una característica. Va a haber una diferencia. Vamos a diferenciar entre el justo y el malo. Yo antes pensaba que no había gente mala. Y después me convencieron de lo contrario. Y sí, pude conocer que efectivamente había gente mala. Y no tenía mucho que yo platicando con un varón que estando con nosotros en aquel momento, platicando con él y con su esposa, yo le decía, el día de hoy estoy yo aquí y vengo de manejar varios kilómetros para sentarme contigo y platicar. Porque una cosa sí estoy seguro. Le decía yo, he platicado con Roé y con Rabí Ari y Jacob, y yo les decía a los dos lo mismo que hoy te reproduzco a ti. Rabí Ari y Jacob se podrá equivocar. Podrá hacer las cosas mal. Roé se podrá equivocar y podrá hacer las cosas mal. Pero de los años que tengo de conocerlos, sí sé que su equivocación nunca estará implicando un beneficio personal. Y su equivocación nunca estará involucrando el perjudicarme a mí, ni el perjudicar a la Keila. De eso sí estoy seguro. ¿Por qué? Porque tengo años de conocerlo. Y le decía yo a él y a su esposa, el día de hoy estoy aquí porque yo sé que ustedes son gente que aman al Eterno. Y si tan solo en Bedaderech, le decía yo, pudiéramos entender que cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, que cualquiera de nosotros podemos errar, pero detrás de ello, nuestra equivocación nunca va a ser para un bien personal y nunca va a ser para perjudicarme. Entonces, si eso lo lográramos comprender en Bedaderech, estaríamos del otro lado. Entonces, dice el final de este discurso, entonces se volverán y discernirán entre la diferencia entre el justo y el malo. Y luego dice, no nada más eso, entre quien sirve Elohim y quien no le sirve. Entre quien sirve a Elohim y quien no le sirve. Otra vez, nosotros aprenderemos a diferenciar entre el justo y el malo, y entre quien sirve al Eterno y quien no le sirve. Y hoy, amados, tengo el privilegio de poder decir que trabajo
con hombres y con mujeres de los cuales no tengo la menor duda, amados, que sirven al Eterno y se podrán equivocar. Pero detrás de esa equivocación sé y puedo aprender a diferenciar quién sí le sirve al Eterno y quién no. Verso 19, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Ahora, ya se acabó el que vamos a diferenciar, ya pasó el hecho de que el Eterno nos perdona, y ahora dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? La soberbia, amados, es uno de los más grandes males, y el soberbio es aquel que se siente más que su prójimo. El soberbio es aquel que se siente más que su prójimo. Y ojo, hay una línea bien delgada entre la verdadera humildad y la soberbia. Y esto tal vez nunca lo habían escuchado. Hay una línea delgada entre la soberbia y la humildad. ¿Por qué? Porque está bien distante la soberbia de la falsa humildad. Otra vez, está bien distante la soberbia de la falsa humildad y está bien cerca la soberbia de la humildad. ¿Quieres saber por qué? Porque la falsa humildad es aquel que dice, no, yo no canto bien. Y todo el mundo sabe que quien canta bien es esa persona. No, es que yo no dibujo bien. Y salen unos dibujos preciosos. Y detrás del reconocimiento de las virtudes o las cualidades que el Eterno le dio, con una falsa humildad se quiere quitar todo aquello que... No, porque en la humildad está el reconocimiento de lo que la persona es. Otra vez, en la humildad está el reconocimiento de lo que la persona es. De tal manera que está mal que una persona, y está en perfecta congruencia, decir que una persona es humilde y a su vez reconozca las cualidades y las virtudes que el Eterno le ha dado. Y eso lo he aprendido y para mí ha sido liberador. Lo he aprendido y para mí ha sido liberador. ¿Y por qué está bien delgada la línea entre la humildad y la soberbia? Porque el soberbio no es aquel que reconoce lo que es aquel que reconoce lo que no es. Otra vez, el verdadero humilde reconoce lo que es, y el soberbio reconoce, pero lo que no es. Así es que dice, viene días el ardiente horno como un, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Recordémonos que aquellos que dijeron que estar en el mundial era muy bonito, vendrán los días en los cuales todo eso será estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes los que temen en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada, hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Acuérdense de la Torá de Moshe, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío, ahora sí, al profeta Eliyahu, antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y leo esta última reflexión, Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo,
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Mas la misericordia del Eterno es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos, pero noten, para ponerlos por obra. Amados, este servicio que el Eterno nos ha permitido servir ha sido simple y sencillamente para desear que la gente que venga a ver a Derech tenga una vida y una vida mejor. Ruego al Eterno que podamos cada uno de nosotros seguir esta carrera, que aunque haya cansancio, que aunque haya dificultades, que aunque haya obstáculos, que aunque haya situaciones que muchas veces pudieran estarnos nublando, amados, seamos lo suficientemente dignos, buenos atletas del Eterno. Porque, ojo, habrá quien corra, pero habrá una diferencia entre quien corra y quien corra. Ruego al Eterno que seamos atletas lo suficientemente buenos como para que tengamos orgullosamente la marca patrocinadora del nombre del Eterno. Desde la sinagoga Beth Derech se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.